Tengo miedo de querer, tengo miedo de amar. Por favor, ya no me atormentes esa mirada y esa sonrisita. Por favor, ya no me atormentes esa mirada y esa sonrisita. Una de las producciones que están entrevistando a los Nuevos Valores. En esta ocasión tenemos a Edith Laurente. ¿Cómo estás, Edith? Tu saludo para Criajen. Buenas tardes, señor Genaro. Quiero agradecerte por esta invitación para esta entrevista. Y bueno, pues estoy muy feliz y contenta por estar aquí con usted y permíteme felicitarle por este bonito trabajo que hace y por brindarle este apoyo a los Nuevos Valores. Qué bueno, Edith. Edith, exactamente, ¿de qué parte es Edith? A ver, yo soy del departamento de Huancavelica, provincia de Angaraes, distrito de Congaya. Mira, tú. Yo también soy huancavelica, pero por la parte de Huaytarás, no sé si te ubicas. Sí, así es, sí lo ubico, pero más yo paro por lo que es provincia de Angaraes. Dime, Edith, ¿qué tiempo estás cantando en la música ya? A ver, en la música yo vengo desde muy pequeña. Desde que vi practicar la música a mis abuelos, a mis padres, y así es como yo he podido salir. Y normalmente pues practicaba lo que es las músicas de mi pueblo, las costumbres más que nada, porque permítame decirle o comentarle esto, que mi pueblo es un pueblo que tiene muchas costumbres, ¿ya? Y es un pueblo que yo siempre he admirado por su riqueza cultural, así como todo Perú, ¿no? Pero admiro bastante la Navidad de Congaya, el San Pedro, la fiesta de San Pedro, que justamente ya se viene ya la fiesta, y todas esas fiestas han hecho que yo crezca con eso y que cante, bueno, y me daba cuenta que ya teniendo los 8, 10 años, sin pensar ya estaba interpretando ya y quería ser cantante, ¿no? Pero siempre vivía con ese miedo de cómo, ¿no? ¿Cómo puedo ser? ¿Qué puedo hacer para cantar? Pero también mi miedo era poder comentarle eso a mi papá, a mi mamá, si podía cantar o no. Pero así a escondidas cantaba, a escondidas sin que ellos se den cuenta, hasta que me descubrieron pues cantando. Y ahí es donde yo recién empecé a salir, ¿no? A salir, desde muy niña cantaba. En las fiestas de, por ejemplo, aniversario del pueblo, entraba a concursos y ganaba, no siempre, pero las veces que me he presentado sí ganaba. También en las presentaciones del colegio, Día de la Madre, recuerdo muy bien que le canté a mi madre. Y así, sucesivamente, hasta que llegué a Lima a estudiar, y aquí también ya salía. Pero más me he dedicado al estudio. Dime, Edith, en esos tiempos cuando tú cantabas y participaste en los concursos, ¿te acuerdas qué tema cantaste? Ah, sí, inclusive me hacían bullying. Tenía compañeritos que se burlaban por lo que cantaba, porque yo antes escuchaba bastante su canción de la señora Aide Raimundo, y era esa canción que dice "Decías que tú me querías", y esa canción era una canción muy pegajosa, y yo pues lo interpretaba eso con ganas, y mis compañeros me decían "hola, decías", me decían así. Entonces yo me sentía a veces avergonzada porque no me sentía tan bien, decía "¿por qué me hablan así?", ¿no? Pero yo creo que eso era de niña, ¿no? Y no lo superaba eso, pero después poco a poco ya entendía por qué me decían eso. Así es, señor Genaro. Qué bueno. Edith, ¿podrías interpretar ese tema? Es lindo, de paso, eso de Aide Raimundo, ese tema, ¿no? Si podría ser a capela un pedacito. Ah, claro, sí. Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso. Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso. Qué linda canción, Edith. No, ¿qué te digo, no? Cortavena, tú lo has dicho. Sí, cortavenas, yo siempre cantaba esa canción. Bueno, siempre he interpretado canciones que puedan llegar al corazón, pero bueno, pues ahora estoy empezando ese momento de poder seguir ejerciendo. Estoy retornando, como se puede decir, ¿no? Ya hemos sacado nuestra primera producción y es también al estilo de mi pueblo. Y espero pues que pegue poco a poco, ¿no? Edith,
Esta producción, ¿tienes alguna composición tuya, de tu autoría? Sí, don Genaro, la mayor parte, el 80% se puede decir que es mis propias canciones. Mira, tú, Edith, es cantautora. Ah, sí, a mí me ha gustado siempre escribir, interpretar lo que yo he vivido. Esta producción, ¿tienes un guainito, me decías? Sí, tengo un guainito, dos guainos. Uno de ellos es mi propia composición, el otro es un arreglo que hice. ¿Qué nombres, qué temes? ¿Qué? Tengo miedo de quererte. Sí, mira tú. Canta ese tema. ¿Es intimidad como toda la canción que he cantado? Sí, es un guainito que me ha traído bastante, me ha traído una sensación que yo podía seguir cantando y bueno, pues nunca pensé que se iba a convertir en una canción hasta que con el arpa, con los instrumentos salió muy bonito y es por eso que lo hemos cantado. Sí, le escuché ese tema. Sí lo vi en YouTube. Es lindo ese tema. Ah, sí. A ver si lo canta a capela, Edith. Tengo miedo de quererte. Tengo miedo de amarte. Por favor, ya no me atormentes con esa mirada y esa sonrisita. Por favor, ya no me atormentes con esa mirada y esa sonrisita. Qué bueno, Edith. Todos son sentimentales para cortarse la vena, como dices tú, ¿ah? Sí, don Genaro, todas las canciones que he podido componer han sido músicas que realmente me llegan al corazón a mí, ¿no? Y yo espero que también les guste y sea para el agrado del público. Yo creo que sí, Edith. Hay un tema que es la producción Machupauca, ¿sí? Sí, Machupauca, ¿no? Así es, Machupauca. Machupauca. ¿Es tu composición? Sí, es mi propia composición. Mira, tú a ver si nos repites esa composición tuya, pues, ¿cómo sale ese del carnavalito? Así es, un carnavalito que lo hice con mucho cariño para mi madre y de verdad que ha tenido mucha pegada. Es la primera producción y ni bien que lo hemos lanzado la primera producción, como primicia ha tenido bastante pegada. Esa canción dice: Antalla chakraypi hatun Machupauca tapuriku saiki. Antalla chakraypi hatun Machupauca tapuriku saiki. Cierto chumamalla kaypi tiallara wajastin yakistin yarqaylla hapihtin kukapaya kunta milpu ikuspa. Dime, número para contrato, que te llamen y algo de eso, ¿sí? Claro, el número para contratos 974-205-684. Por ahí un número para maltrato, ¿puede ser? No, para maltratos, por favor, no me maltrate. No me maltrate. Dime, Edith, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Ah, sí, pues me dedico mayormente al trabajo, a mis estudios y hacer lo que realmente siempre me ha gustado. Y ahora que el canto también me gusta bastante, ¿no? Uno de ellos es el canto, que a mí me apasiona, en todo momento estoy cantando, pero he sufrido un poco de la garganta. He perdido la voz y ahorita estoy recién recuperándolo y es por ese motivo que yo me había alejado bastante de la música. Y ahora estoy ya estoy en camino ya. Sí, tenés bonita voz, no sé si estudio canto, algo de eso. No, he asistido a algunos talleres, pero déjame decirle que cuando yo he asistido a los talleres en la escuela de José María Arguedas, yo ya como siempre había cantado así, sin esas impostaciones que lo dicen, o sea, a lo natural, ¿no? A lo natural, empíricamente. Entonces, no me adaptaba tanto a las clases que allá dictaban. Y cada vez que iba me mandaban a hacer ejercicios, pero decía, estoy harta de esto. Yo quiero cantar porque se supone, yo decía, no, se supone que si estoy estudiando clases de canto, tengo que presentarme en algún lugar, eso es lo que yo quiero. Entonces dejé de ir, pero ahora me di cuenta que sí es importante poder asistir a ese tipo de clases y yo creo que más adelante voy a asistir. Claro. Dime, Edith, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años?
A ver, nos estamos proyectando para poder trabajar más adelante con la música y yo creo que con el permiso del Señor Todopoderoso todo se va a lograr y quién no quisiera ser un artista más como ya las artistas que tenemos de mucha trayectoria amplia y están ahí en los ojos de tantos jóvenes, tantas personas y tantos fans, ¿no? Claro, yo siempre me ha gustado eso, mi sueño es eso y yo creo que vamos a batallar para llegar hasta eso.